Perfecto, buenas noches, estimados. Primero me presento, mi nombre es Roney Zambrano, abogado de los tribunales, próximo a obtener una maestría en Derecho Penal. Estoy presto para servir en este momento, estoy honrado en la invitación también, para poder despejar cualquier duda que mantengan. No sé si empezamos con el régimen de preguntas en estos momentos para poder despejar las dudas. Muchas gracias, abogado. De igual manera, bueno, nosotros somos estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad de Indoamérica. De la misma manera, claro, las preguntas que nosotros le vamos a realizar van a ir orientadas a temas de la Corte Nacional de Justicia, Corte Provincial, lo que son juzgados y tribunales. Esto de aquí, todo lo que conlleva el tema de competencia, jurisdicción y, bueno, demás temas por la ley. Entonces, también agradecerle, abogado, por su presencia, de igual para poder que nos pueda ayudar despejando todas estas dudas. Entonces, como le mencionaba, muchas gracias. Entonces, yo voy a continuar iniciando lo que es el tema de las preguntas en un orden jerárquico. Entonces, vamos a iniciar primero con preguntas con el tema de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, bueno, voy a continuar yo, abogado. Mi primera pregunta para usted sería, ¿qué es para usted lo que es la Corte Nacional de Justicia? Bueno, Iván, la Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria. La Corte Constitucional es el máximo órgano de control e interpretación constitucional. La Corte Nacional de Justicia conoce recursos de casación y revisión, y la Corte Constitucional conoce acciones extraordinarias de protección o acciones de inconstitucionalidad, en respuesta a tu pregunta. Perfecto. Y en este caso, según a su criterio, abogado, ¿cuál sería la diferencia entre lo que son las funciones, como acaba de mencionar, entre la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional? Bueno, la diferencia más que todo es lo que tiene la jurisdicción, sobre todo en el territorio nacional, y como en su sede se encuentra en la ciudad de Quito. Correcto. En ese caso, según a su criterio, a la segunda pregunta, claro, que yo le realicé con respecto a la diferencia de las funciones, eh, para usted, bueno, ¿qué sería lo que es el tema de la Corte Nacional de Justicia por el tema de la Corte Constitucional? Ya que, claro, nos mencionaba que son más o menos las acciones extraordinarias de protección, ¿es correcto? Correcto. Permíteme. Parece que Usted, ¿me escuchan? Hola. sí, sí, le escuchamos. Ok. Sí, 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 abogado. Sí, perfecto. En este caso, disculpe, tal vez usted sabe en qué lugar se encuentra ubicado la Corte Nacional de Justicia y hasta dónde sería lo que es el tema de su jurisdicción. Bueno, es en el territorio nacional y su sede se encuentra en Quito, en la ciudad de Quito. Perfecto. ¿Por cuántas salas usted, bueno, cree usted que está conformada lo que es la Corte Nacional de Justicia? Está organizada, bueno, por 6 salas especializadas, integradas por 3 jueces nacionales cada una. Entonces, en general, estas salas, ¿por cuánto, bueno, en general, por cuántos jueces integraría, perdón, integrada lo que es la Corte Nacional? Bueno, en general, Iván, está integrada por 21 jueces y juezas. Perfecto. Listo, abogado Zambrano. De igual, esas serían mis preguntas, mi intervención con el tema de la Corte Nacional. De la misma manera, yo voy a dar paso a mi compañera Stephanie Chase, quien nos va a ayudar con el tema de lo que preguntas sobre la Corte Provincial. Muy bien. Primeramente, mucho gusto, abogado Roney Zambrano. El tema que voy a dar a conocer es acerca de las cortes provinciales. Mi pregunta para usted sería, según su opinión, ¿cree que es necesario que exista la corte provincial en cada provincia? Bueno, en mi opinión, según lo conformado en el artículo 206, en cada provincia debe funcionar lo que es una Corte Provincial de Justicia integrada por un número de jueces o juezas necesarios para atender las causas. Esto según se resuelva motivadamente en el Consejo de la Judicatura. Prevendrá lo que es la carrera judicial en el libre ejercicio profesional o de igual manera la docencia universitaria. Esto de acuerdo a los resultados que se vinculen en los concursos de opción y mérito.
Gracias, abogado. Mi siguiente pregunta sería, de manera concreta, ¿podría indicarme cuáles son los requisitos para ser jueza o juez de la Corte Provincial? Claro, Stephanie. Bueno, dentro de los protocolos que se deben seguir, sería primero ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos de participación política. Como segundo, debe tenerse lo que es un título de abogado legalmente reconocido aquí en el país y haber ejercido lo que es, bueno, con profesión de abogado o docente universitario en un lapso mínimo de 6 o 7 años. Si proviene a la judicatura, se constatará de por lo menos en la tercera categoría. Y por último, debe cumplirse los demás requisitos necesarios para ser juez. Gracias. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué funcionarios se encuentran sujetos a fuero dentro de la Corte Provincial en el que se hayan cometido infracciones cometidas de acuerdo al ejercicio de sus atribuciones? Claro, bueno, las gobernadoras o gobernadores, la gobernadora o gobernador regional, las prefectas o prefectos, alcaldesas o alcaldes, en mi opinión, los integrantes de la policía, las juezas o jueces, de los tribunales o juzgados, el jefe del Comando de Conjunto de Fuerzas Armadas, el comandante general del Ejército, el comandante general de la Marina, el comandante general de la Fuerza Aérea y el comandante general de la Policía. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son aquellas atribuciones y deberes que tiene la presidenta o el presidente de la Corte Provincial? Bueno, dentro de sus obligaciones es elaborar el orden del día, convocar o presidir las sesiones del Pleno de la Corte. ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, lo Ok. escuchamos. También, bueno, está representar protocolamente la Corte Provincial, supervisar la institución fiscal en los casos que fuera la Corte Provincial, garantizar los derechos de las personas imputadas a la causa o de la persona ofendida durante la etapa de la instrucción fiscal y las demás que establezca la ley, obviamente. Como última pregunta sería, ¿cuál es la función principal que tiene la Corte Provincial? Bueno, los jueces de las Cortes Provinciales tienen la competencia para conocer los procesos judiciales que involucren a las personas con fuero provincial, tales como alcaldes, así como resolver los recursos de apelación interpuestos por provenientes de los tribunales o juzgados de la primera instancia. Muchas gracias, abogado. Esa ha sido mi intervención. Muchas gracias. Perfecto, entonces, bueno, de la misma manera, doctor, en este momento vamos a darle paso a mi compañera Doménica López, quien, claro, le va a realizar preguntas orientadas a lo que es el tema de juzgados y tribunales. Muy bien. Buenas noches, doctor Ronnie Zambrano. Un gusto que esté esta noche con nosotros. Yo le voy a hacer preguntas sobre los tribunales y juzgados. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cuál es la competencia de los tribunales en cuanto a materia penal? Bueno, dando respuesta a tu pregunta, sería sustanciar la etapa del juicio y dictar sentencia en todos los procesos de ejercicios públicos o de acción, cualquiera que sea la pena prevista por o para el delito que se juzga, exceptuándose los casos que fueran aquellos que deban tramitarse por procedimientos directos que determine la ley, sustanciar o resolver procedimiento penal abreviado, cuales sea propuesto, realizar los actos procesales previstos de la ley, sería la respuesta a tu pregunta. Gracias, abogado Ronnie. Entonces, con eso ya nos quedaría más claro cuál es la competencia de los tribunales y juzgados en materia penal. Como segunda pregunta, quería preguntarle cómo se organizan y cuál es la jurisdicción de los tribunales y juzgados. Claro, los tribunales y juzgados con jurisdicción en el territorio distrital o en una sección del mismo, pudiendo abarcar, por ejemplo, dicha sección, uno o varios cantones de la provincia o varias parroquias del cantón. Gracias. Como tercera pregunta tenemos, ¿cuáles son los tribunales y juzgados de primera instancia en el Ecuador?
Bueno, sería el Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Apelaciones, el Tribunal de la Primera Instancia, Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Constitucional sería. Como cuarta pregunta tenemos, mencione cuál es el deber más importante de los jueces que integran las salas de lo contencioso administrativo. Bueno, sería supervisar la legalidad de los actos y hechos administrativos, o sería reglamentario de lo administrativo, la administración no tributaria, como también las acciones judiciales de ICOEN por inactividad. Gracias, doctor. Y como última pregunta tenemos, ¿cuáles son los requisitos para ser juez de paz? ¿Y considera que son suficientes esos requisitos a su criterio? Bueno, dentro de mi criterio creo que sí está establecido, son los que deberían cumplirse, que el primero sería ser mayor de edad y hallarse en el goce de los derechos de participación política. Tener como sí mismo una instrucción primaria completa, hablar idiomas predominantes en la parroquia, por ejemplo, tener un domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto o sector aledaño, vecindad, por ejemplo, ejercer el cargo con una residencia ininterrumpida, no menor de 3 años. Por último, sería gozar de respeto, consideración o apoyo de las personas de la parroquia o de la comunidad donde se encuentre radicado, donde se ejerza este cargo. Gracias, doctor. Siguiente sigue mi compañera Erika Almeida. Buenas noches, doctor. Un gusto poderle saludar. Bueno, mi primera pregunta sería, voy a hablarle acerca de los temas de la competencia. Mi primera pregunta sería, ¿cuál es la competencia de los jueces en el Ecuador? Muy bien. Bueno, esto está estipulado en el artículo 189 de la Constitución. Perdón, dentro de la Constitución de la República del Ecuador, que expresa: las juezas o jueces resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones. Muchas gracias, doctor. Como segunda pregunta, ¿cuál es la obligación de los jueces? Bueno, dentro del del artículo 6 en el Código Orgánico de la Función Judicial, establece las obligaciones de los jueces, la norma constitucional por el tenor de que se ajuste a la Constitución en su integridad. En este caso, por ejemplo, la duda del sentido de que favorezca en plena vigencia los derechos garantizados por la norma de acuerdo a los principios generales de la interpretación constitucional. La tercera pregunta, ¿cuál es la competencia de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, en la Corte Nacional de Justicia, el máximo tribunal de justicia ordinaria en el Ecuador y el más alto órgano jurisdiccional de la función judicial, tiene la competencia sobre todo en el territorio nacional y la sede se encuentra en Quito. Cuarta pregunta, ¿de dónde nace la competencia y cuál es su regla general? La competencia nace del principio de legalidad, pues en aquella razón de materia del grado de las personas que están expresando determinada ley, así lo establece en el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial. La regla general de la competencia es el fuero común, pues en el artículo 166, 167, 168 y 169, Aviden disponen que toda persona tiene el derecho a ser demandada ante un juez o jueza en su domicilio, perdón. Por lo tanto, será competente en la razón del territorio de conformidad con la especialización respectiva en cuanto a la materia. Y la última pregunta sería, ¿qué son los precedentes jurisdiccionales? Bueno, son criterios contenidos en sentencias emitidas por las salas especializadas en el Sistema Nacional de Justicia, que retiene por 3 ocasiones la misma opción sobre un mismo punto de derecho. Deben ser aprobados por el Pleno de la Corte Nacional y se rectificará en el criterio esta opción
continuará en la jurisprudencia, obligatoria. Muchas gracias, doctor. A usted, Erika. Perfecto, doctor. Listo, entonces, como usted pudo ver, sí eran unas preguntas un poco extensas, pero bueno, con todas las respuestas que usted nos ha dado con respecto al tema de lo que es Corte Nacional, Corte Provincial, juzgados y tribunales, lo que abarca lo que es el tema de jurisdicción y competencias, claro, sí nos han quedado súper claras. De la misma manera, agradecerle nuevamente por el apoyo, por ayudarnos en este trabajo realmente que es que nos solicitaron, ¿no? Que lo realicemos. También es algo educativo, ¿no? Aprendemos de personas con experiencia, personas que se encuentran dentro de este ámbito, ¿no? Conocen lo que es el tema de las cortes y todo eso. Entonces, de igual manera, como le mencionaba, agradecerle por su apoyo, por su ayuda. Y eso sería todo. Tal vez algo de mis compañeras quiera acotar algo más. Sí, primeramente gracias, doctor, por encontrarse en esta reunión igualmente con nosotros. Nosotros somos estudiantes y estamos aprendiendo. E igualmente nos enriquece mucho obtener más conocimiento de lo que más, o sea, uno puede adquirir, más que fuera de las aulas, ya que sabemos que el ámbito laboral es muy diferente a estar en el aula, que uno estar allá afuera y trabajando y siendo abogado y cumpliendo con todas las leyes que uno tiene que y se enriquece todos los días. Entonces, sí, de manera que le agradezco muchísimo por su intervención, por haber igualmente dialogado y habernos sacado nuestras dudas a estas preguntas que le hemos hecho. Bueno, muchas gracias. Igualmente quería agradecerle, perdón. No, tranquilas. Igualmente quería agradecerle por regalarnos un poco de su tiempo. Gracias por impartir sus conocimientos que han sido muy valiosos para nosotros en cuanto a la ley orgánica de la función judicial, los tribunales y juzgados, la Corte Nacional de Justicia. Ha sido muy valiosa su colaboración y gracias. Gracias, doctor. Igual yo, doctor, antes de interrumpirle, agradecerle mucho por el tiempo y darle las gracias más que todo. Y siempre es bueno aprender de grandes profesionales como usted. Creo que todas nuestras preguntas quedaron muy solventadas y siempre muchas gracias, esperando poder volvernos a encontrar en otra entrevista o en otro trabajo. Siempre es bueno contar con ayuda de profesionales. Gracias. Muchas gracias a ustedes, realmente estoy estoy agradecido por la invitación, estoy presto a resolver sus dudas en caso de que mantengan cualquier duda o inconveniente, me lo pueden hacer llegar, yo estoy presto a colaborar en caso de alguna otra entrevista, con gusto pues les voy a colaborar. Perfecto, doctor. Muy Gracias. amable, muchas gracias. Muchas Entonces gracias, eso ¿no? sería todo. De igual, damos por terminada esta entrevista. Nuevamente agradecerle, doctor, y que tenga una excelente noche. Compañeras, de igual, debemos estar en contacto. Muy amable, muchas gracias a todos. Hasta luego, una buena noche. Hasta luego.